Listo, ya estamos aquí nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, allá en las naciones. El pastor y profeta Joel Berrones Arroyo les envía bendición. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, si usted no está suscrito, suscríbase al canal. Dele clic en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones y compártalo para que sea de bendición a otras personas. Si compartimos la bendición, el Señor nos sigue bendiciendo. Este es el fluir de la bendición del Señor, solamente así puede fluir. Si nosotros no acumulamos esa bendición, sino que la soltamos a los demás, sigue fluyendo, no se estanca, sigue fluyendo la bendición. Bueno, vámonos directamente a la Torá, a la palabra del Eterno. Vamos a ver una poderosa semilla de la palabra del Señor para crecer más espiritualmente y para escuchar los consejos que nos da el Eterno, las advertencias que nos da el Eterno, pero es por amor para que estemos guardados y protegidos. Bueno, puede poner usted como título la paga del pecado y la dádiva de Yahweh. La paga del pecado y la dádiva de Yahweh. Para esto vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6, y vamos a ver el versículo 23. Dice ahí, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim, la dádiva de Yahweh, es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. El Señor nos está diciendo algo aquí que quiero que ustedes y yo entendamos bien. A veces decimos, unos dicen que Dios no castiga. Nosotros decimos que Dios, o sea, Yahweh, sí castiga. Yahweh tiene maneras de castigar. Muchas veces se imaginan a Yahweh, cuando decimos que castiga, se imaginan a Yahweh, la gente, que Yahweh agarra un garrote y que nos está dando de palos, nos está dando fuerte, duro, de garrotazos, ¿verdad? No, eso nada más es un símbolo. ¿Cómo castiga Yahweh? ¿Cuál es el castigo de Yahweh al ser humano? Aquí nos está diciendo, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. En otras palabras, vamos a entenderlo. Yahweh no castiga con un palo y nos agarra a macanazos en la cabeza. La manera de castigar de Yahweh es que Él quita su cobertura. Él quita su protección. ¿Sí? Él quita el escudo que tenemos alrededor. Esa es la manera de castigar de Yahweh. Se quita Él, quita su presencia de nuestras vidas y entonces vienen las consecuencias por haber pecado. Eso significa la paga del pecado. Es decir, si pecamos, el pecado se las cobra. Pagamos con consecuencias a veces por haber pecado. ¿Y cómo? Yahweh no vino directamente y nos castigó y nos metió para que nos fuera mal, sino que Él no puede defender el pecado. ¿Me explico? Él no puede estar a favor del pecado. Su palabra dice que Él no defiende el pecado. Tiene que quitarse Él porque hay pecado. Y entonces el pecado tiene consecuencias. En otras palabras, el mismo pecado es el que azota a la persona. Yahweh lo único que hace, la manera de castigar Yahweh es que Él quita su protección. Y esa es la manera. Hay una paga. Tenemos que pagar por el pecado. Si yo cometo pecado y no me arrepiento y cometo pecado, va a haber una consecuencia.
Esa es la paga, la consecuencia. Y Yahweh no puede intervenir ahí, porque entonces si Yahweh interviniera, se acerca el diablo, que es el que va a hacer el daño, el lobo que va a hacerle daño a la persona, y Yahweh quiere intervenir y le dice, no, no puedes meterte porque acuérdate que tú dices en tu palabra que tú no defiendes el pecado. Ajá. Si tú defiendes el pecado, entonces estás a favor de la maldad. Yahweh no puede meterse. ¿Qué hace Yahweh? Quita su protección. Es la manera de castigar. Y así lo dicen en muchos versículos de la palabra. Dice, los dejaré en las manos del león. Quitaré mi protección de ellos. Y eso que Yahweh es muy lento para la ira. Sodoma y Gomorra, el juicio fue que Yahweh ya no toleró más. Tenía que haber castigo ahí, es decir, tuvo que retirar su misericordia, para que me entiendan. Porque el pecado fue tanto que ya no, porque nos da a entender el Señor que tiene un medidor de maldad. ¿Sí? Cuando ya llega hasta el 100, la maldad, ya Yahweh ya no puede aguantar más. Entonces se quita él y dice, ahí viene el enemigo con todo. Esa es la manera de castigar. Pero lo que te cobra a ti y a mí, consecuencias malas, es el pecado. La paga del pecado, o sea, tienes que pagar con algo si pecaste. Si yo pequé, tengo que pagar con algo. Dinero, salud, trabajo, negocio, familia, etcétera. Ya vimos que para toda causa hay un efecto. La causa es el pecado y el efecto, la consecuencia, es el pago que se da. El enemigo no se queda sin cobrarla. Gracias sean dadas a Yahweh por Yeshua, que pagó el precio. Amén, aleluya, así es. Pero en realidad Yahweh no es el que viene y lo mata directamente y lo agarra a garrotazo para que se muera. No, Yahweh quita su cobertura. El pecado mismo se la cobra a la persona. ¿Me explico? Vamos a ver un versículo más claro todavía. Váyase usted a ver el Salmo 34. Salmo 34. Y vamos a ver el versículo. Salmo 34. Y el versículo 21. Miren lo que dice ahí. Matará al malo la maldad. ¿Lo mató Yahweh o quién lo mató? La maldad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué entonces dice Yahweh que Yahweh lo mata rápido? Porque Yahweh sabe que viene algo malo sobre la persona, le dice que se arrepiente, no se quiere repetir, entonces Yahweh quita su cobertura. Esa es la manera de castigar. Y la maldad que cometió trae la consecuencia, el pecado que cometió. Por eso dice muy claramente, matará al malo la maldad. ¿Quién mató al malo? La maldad. No es que Yahweh vino y lo agarró del pescuezo y lo ahorcó. Yahweh quitó, porque la palabra dice que Yahweh es bueno. Y Él no quiere hacer sufrir a nadie. Yahweh es bueno y para siempre su misericordia. Mire, hermano, es tan lindo el Señor que nos libertó, nos libró y nos mantiene aquí por su misericordia. No me vayas a decir que eras muy bueno.
tuvo misericordia de nosotros, porque merecíamos que la maldad nos matara. Pero había en nuestra alma un rayito de esperanza en un Dios. Y Él en su misericordia se nos presentó. Dice la palabra, no es que nosotros le hayamos amado a Él primero, Él nos amó primero a nosotros. Bendito es el Señor. Por eso hay que estar muy agradecidos con el Eterno. Pero dice muy claro, matará al malo la maldad. O sea, lo que tú estás haciendo, no le eches la culpa a Yahweh que Él te mató desde tus finanzas, que Él mató tu salud, que Él mató tu familia, tu negocio, tu trabajo. Eso significa también muerte, es decir, que muere. Hay muerte en las finanzas, hay muerte en el trabajo, te van las finanzas para abajo, el dinero, la economía, la vida, la salud. Pero no fue causa de Yahweh. ¿Por qué? Porque no se puede contradecir si el mismo Yeshua vino a libertarnos. Entonces no es Yahweh el que nos está matando directamente. Él quita su cobertura porque no tiene oportunidad de entrar, por cuanto Él mismo dijo que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros debemos decir, si yo peco, mi paga va a ser muy mala. Si yo hago maldad, me va a matar la maldad. Bendito es Yahweh. A veces, sin querer pecamos, pero es pecado. Hay que arrepentirnos, como les digo, por los ocultos y desconocidos, los que hemos cometido conscientemente e inconscientemente. Esto lo debemos de hacer todos los días. Alguien dice, no, es que ya te perdonó y para siempre, amén y amén. No, a veces sin querer pecamos, sin saber. Y consideramos en nuestra vida que no es pecado, porque para nosotros no es pecado. Pero que nos hagan algo para si es pecado. Entonces, mire lo que dice el libro de Levítico, capítulo 5, Levítico capítulo 5. Es muy clara la bendita Torá del Eterno y dice así en capítulo 5 de Levítico. Versículo 17. ¿Ya lo tienen? Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer. Por mandamiento de Yahweh dijo que no se han de hacer, dice. Aún sin hacerlo a sabiendas. O sea, no supo que pecó. Aún hacerlo sin hacerlo a sabiendas es, que dice ahí, culpable. Y llevará su pecado. Y ya vimos que si alguien lleva pecado, no lo ha dejado, no se ha arrepentido, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte espiritual, muerte física, ya vimos, muerte económica, muerte familiar, se acaba el amor. Porque, hermanos, donde hay pecado, no puede estar el amor. Y la base de todo es el amor, porque el amor es el mismo Dios Todopoderoso. Y cuando hay amor, el amor te va a libertar, el amor te va a sanar, el amor te va a ayudar. Dice la palabra Elohim, Dios es amor. Entonces, aún sin hacerlo a sabiendas, si peca no me di cuenta, dice, como quiera es culpable. Y llevará su pecado. Pero uno puede decir, pero es que yo no he pecado. ¿Sí? Uno puede decir, yo no he pecado. Yo no me he dado cuenta que haya pecado. No te diste cuenta tú, pero en el cielo sí te dan cuenta. Por ejemplo, ahorita estamos aquí todos. Aquí hay ángeles. El mismo Elohim. Están viendo todo. Están oyendo todo. Pero podemos haber pecado
y no nos damos cuenta. Y Yahweh sí se da cuenta. ¿Y saben qué? Hay espíritus también que se pueden dar cuenta. Y dice, yo tengo derecho legal porque pecó. ¿Y qué hacemos entonces? Pues Señor, yo no me di cuenta. Dice tu palabra que donde hay ignorancia no se inculpa de pecado, por lo tanto me arrepiento aún de los pecados desconocidos, ocultos o inconscientemente que haya cometido. Perdóname. Reconozco que a veces hago cosas que ni yo mismo me doy cuenta, que peco, perdóname y ayúdame a no hacerlo. Amén. Bueno, miren, porque a veces nosotros en nuestra propia concepción, en nuestra propia opinión, en nuestra propia manera de pensar, decimos, pues yo ando caminando bien, no hago nada mal a nadie, soy una buena persona, de vez en cuando pues me viento mis cervezas, me emborracho, o X, pero no soy malo. Bueno, pero Yahweh dice otra cosa. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, Proverbios 16. Vamos a ver lo que nos dice el Eterno ahí en el libro de Proverbios y en el capítulo 16. Versículo 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre. Sí, porque pues para el hombre va a decir, no, pues yo estoy bien, ando caminando bien aquí en la vida. Sí, pues no voy a la congregación o no oro, pero pues no importa, yo ando caminando bien. Eso le parece al hombre. Pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Obviamente sabemos que los que no siguen al Señor, obviamente sabemos que los que no siguen a Yahweh, pues ellos andan en ese camino. Pero está hablando aquí que los siervos del Señor, aún los creyentes en el Eterno, aún los creyentes en Yahweh, a veces se desvían. Y recuerden que la paga del pecado es muerte. Entonces, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Bueno, hemos visto entonces que Yahweh, la manera de castigar al ser humano por el pecado es quitar su cobertura. Ya vimos que quien se la cobra directamente es el mismo pecado y la maldad que hacemos. Porque el enemigo nada más anda buscando a quien devorar, como león rugiente. Y dice, mucha gente no se da cuenta, pero hay espíritus que están esperando que la gente haga cosas malas. ¿Para qué? Para entrar, dice la palabra, no le des lugar al diablo. Hermanos, no hay que darle lugar al diablo. No le abran la puerta, porque el que le abre la puerta al enemigo va a tener consecuencias. El diablo lo sabe, por eso toca la puerta. Miren, el diablo, ya les he dicho, es un imitador. Dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Yeshua. El diablo hace lo mismo. Toca. Dice la palabra, no le des lugar al diablo. Te toca. Mira, ¿quién es? La lujuria. ¿Quién es? La ira, el coraje, el enojo, el resentimiento. ¿Quién es? La avaricia, la codicia, la soberbia. Y ahí está, tocando a la puerta para que se abra la puerta.
No le des lugar al diablo para que no entre a tu vida, a tu casa, que eres tú una casa del Señor, y tu casa, que es tu casa, tu familia. Porque el que hace esto va a recibir la paga. Y la paga del pecado es muerte. Miren, hay un demonio, un espíritu que gobierna en el reino de la muerte, por se llama muerte, en hebreo es Mavet, el Malak Mavet, el ángel de la muerte. Así como andaba buscando matar a los hebreos cuando el ángel de la muerte pasó, que el ángel de la muerte mató a los primogénitos de Egipto, así anda ese ángel paseándose por toda la tierra. No crean que esto es una fantasía, es real. Y con él hay espíritu. El ángel de la muerte va adelante y detrás va el Hades. El Hades quiere decir el infierno como lo conocemos, ¿verdad? Más para que se entienda más fácil. El Hades es el lugar de tormento. ¿Qué hace? La muerte los mata, están en pecado y el Hades se los lleva al lugar de tormento. Entonces, nosotros debemos de ser muy cuidadosos, amar mucho al Señor, amar nuestras vidas, nuestra familia, nuestra alma, que es lo más valioso que tenemos. Entonces, si nosotros conscientemente practicamos el pecado, conscientemente va a haber una paga. Una paga, digo. O sea, una consecuencia, un efecto. Eso es real. Por eso las personas tienen que ir madurando y ser espirituales. Porque la gente se acostumbra nada más a ver lo natural y lo físico y lo material, pero hay un mundo espiritual que es más real que este mismo. Todo lo que sucede y acontece en lo natural es porque vino de lo espiritual, porque ¿qué es el pecado? Es algo que nace en lo espiritual, en lo invisible. ¿Y dónde se materializa? En lo visible. Pero si nosotros somos sabios e inteligentes, vamos a elegir la dádiva de Yahweh. Porque ya vimos que en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahweh es vida eterna en Yeshua. Ya vimos el pecado hasta ahí, ahora vamos a ver la dádiva de Yahweh. ¿Ok? Váyase usted a ver el capítulo 2 de Corintios. Capítulo 2, Corintios 2, y vamos a ver el capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5. Okay, y vamos a ver el versículo 21. Miren lo que hizo nuestro amado. Al que no conoció pecado, ¿quién es el que nunca pecó? Yeshua HaMashiach. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecar. El santo, limpio, puro, sin mancha, sin maldad. Eso fue lo que más le dolió. Todos los pecados tuyos y los míos y de toda la humanidad fueron cargados en él. Imagínense el dolor en su santidad al sentir el pecado de todos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Él nos quitó los pecados y nos presenta justos delante del Padre. Dice, Padre, di mi vida por mí, por él, di mi vida por él. Estaba hasta la coronilla de pecado, pero yo con mi sacrificio, con mi sangre, con mi obra en madero lo limpié. Y ahora lo presento, mira, aquí está, justo delante de ti. Limpio, sin mancha, sin pecado, porque Yeshua cuando hace las cosas las hace completas, totales. Y en Yeshua somos justos y limpios delante del Señor. No en nosotros mismos. ¿Me explico?
Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim que se entregó por mí. Ya no vivo yo, eso tenemos que estarlo repitiendo, creyéndolo, afirmándolo, y al poco tiempo vas a empezar a ver cómo realmente te unes. Hay una fusión de tu espíritu con el espíritu de Yeshua. Y el espíritu Rabakatarobasatalai te empieza a guiar. El Ruach HaKodesh es el espíritu de vida. Y donde hay vida no puede la muerte. Bendito el Eterno. No conoció pecado. Nunca pecó. ¿Y por qué? ¿Por qué decidió recibir todo el pecado sobre él? Todo mi pecado y toda tu maldad, la mía, la de todos. El santo, el limpio, el puro. Se ensució por nosotros, dice la palabra, se hizo maldito. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Qué amor! Besos. ¡Qué amor! No hay un amor inigualable. Ni la mamá más buena o amorosa no puede dar ese amor. ¿Cómo desechar un amor tan grande? Cada quien nos dio un libre albedrío, una libre decisión. Nadie, él mismo no se mete contigo, no te obliga a amarlo, no nos obliga. Nada más nos dice, mira, esto hice por ti. Cuando estabas en la sangre, yo te vi, dice el Eterno, y dije, eres mía, eres mío. Te lavé, me perteneces, posesión mía. Qué amor. Hasta me hace un nudo en la garganta, hermano. ¿Y para qué se hizo pecado? Para que nosotros, que éramos los que estábamos sucios, los que merecíamos estar colgando en el madero y pagando por el pecado que habíamos hecho, fuimos hechos justicia de Dios, de Elohim en él. Ahora nos ve Yahweh y dice, este está justo porque ha creído en el sacrificio de Yeshua. Entonces, si ya sabemos esto, si estamos en pecado todavía, siempre hay oportunidad mientras estemos vivos. Porque la paga del pecado es muerte. Ya después de muerto no se puede hacer nada. Nada de que le haces una misa para que se vaya el alma al paraíso. No. Nada de que se murió, era muy bueno, mira, y nunca quiso aceptar al Señor y se va a ir con Dios. Nada de eso. Si la persona murió en ignorancia, nunca conoció al Señor, buscó a un Dios todopoderoso en su creencia, pero nunca conoció al Señor, a ese tiene misericordia el Señor. Pero del que ya conoce y no quiere seguirlo, y no quiere servirlo, y no quiere obedecerle, ese ya no hay nada que hacer. Si se muere en pecado, la paga del pecado es muerte. Se está refiriendo a la muerte eterna también, que significa el lago de fuego ardiente. Y Yahweh no quiere que nadie se vaya a ir. Por eso vino él mismo encarnado en Yeshua para dar su vida por todos nosotros. Qué tremendas cosas, hermanos. Usted ha oído cosas maravillosas y más grandes que estas nunca, solamente en la Torá, en la palabra, en la Torá, en la palabra del Eterno. Aquí conocemos a nuestro Señor, conocemos el amor de Él, conocemos su gracia, conocemos su perdón.
y nos enamoramos de Él. Bendito es el Eterno. En Hechos capítulo 3 viene la solución para el que está en pecado, para que no venga la paga del pecado sobre la persona. Hechos 3:19, esa es la solución. Hechos 3, versículo 19. Le está hablando al pueblo que no conoce al Señor y a los que lo conocen y andan en pecado. Así que, está diciendo el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Adonai tiempos de refrigerio. Y Él envía a Yeshua Hamashiach, Yeshua el Mesías, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Fíjese lo que dice el 19, ¿para qué nos arrepentimos y convertimos? Para que sean borrados nuestros pecados. Antes de que viniera Yeshua no eran borrados. Dice la palabra que nada más eran cubiertos los pecados. ¿Sí? Si tú tenías vamos a imaginarnos que me caí en el lodo. Ando todo lleno de lodo y en ese lodo había estiércol. Y había mugre y me caí en ese lodo. Le pedí perdón a Dios y había una cubierta nada más. Me cubrían con una sábana blanca. Pero el pecado estaba ahí, la suciedad estaba ahí. ¿Me explico? Dice, antes eran cubiertos los pecados. Nada más, no eran borrados. Pero ahora con Yeshua, borrón y cuenta nueva. Se ponen ceros el marcador. ¡Qué bendición! Imagínate que tenía una lista tan larga de pecados y maldades. Una listota. Pero dice la palabra, el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, Yeshua la quitó de en medio y la clavó en el madero, donde murió. La quitó de en medio, es decir, este ya no es un estorbo para ti, los pecados ya no. ¿Y por qué se borraron? Está haciendo una analogía, dice, la quitó de en medio y la clavó en el madero, es acta de decretos que nos acusaban. ¿Me entiende? Que merecíamos el castigo, ahí estaba todo lo que habíamos hecho, y merecíamos la paga de ese pecado. Pero Yeshua la quitó de en medio y la clavó en el madero. ¿Por qué? Porque en el madero murió y derramó su sangre, y al estar vertiendo esa sangre, cayó en esa acta de decretos, en esa hoja donde estaban nuestras maldades, y las borró con su sangre. Déselo al Señor, Él es digno. Bendito es el Eterno. Vamos a verlo para que vean que no estoy hablando nada más de mi propio entendimiento. No, esto viene aquí en la palabra. Vea el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Me gustaba mucho lo que decía un pastor en aquellos años, hace 20 años que este pastor decía. ¿Cuántos creen la palabra antes de verla? Amén. Miguel Jones, por si me ves, el Señor te bendiga, hermano. Fíjense lo que dice Colosenses 2, versículo 13 en adelante. Y a vosotros, es decir, a ustedes, estando muertos en pecados. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Qué tremendo, hermano. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. ¿Quiénes son esos principados y potestades? El enemigo, el diablo, que está esperando y estaba ansioso de destruir a la gente porque habían pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Dice, despojando a los principados y a las potestades. ¿De qué los despojó? Del poder. Los enemigos van a juzgar a los hijos del Eterno y llevan las pruebas. Aquí va el acta de decretos. Mire, señor juez, aquí está donde pecó fulano, sutano, mengano. Mire lo que hizo, esto y aquello, todas las maldades y pecados. Y los despojó el Señor, le quitó esa acta de decretos y dijo, no, yo ya pagué el precio. Y la agarró y la clavó en el madero. Ya los despojó de su poder, porque el poder del enemigo es el pecado. Dice la palabra, el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces el ángel de la muerte, el espíritu de muerte, tiene un aguijón. ¿Sí? El aguijón del pecado, de la muerte, es el pecado. Si no hay pecado, no hay aguijón. Si no hay pecado, no hay consecuencia. Desarmó a los principados y potestades de ese poder de hacer daño. ¿Por qué? Porque todo aquel que recibe a Yeshua, ya Yeshua pagó el precio por esos pecados y quedan borrados, y ya el ángel de la muerte ya no tiene ningún poder con su aguijón, porque no hay causa, no hay pecado. ¿Entendimos? ¡Qué bendición! Y todo por quitar el pecado de en medio. Entonces, como ya conocemos esto y procuramos vivir en santidad delante del Señor, no somos perfectos, pero le echamos ganas para ser perfectos. En nosotros mismos no somos perfectos, pero Yeshua en nosotros sí es perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando nuestra carne, cuando el animal que está allá adentro se quiere levantar, Yeshua lo sujeta y lo somete. Cuando te quieres desviar a la izquierda, el Señor te dice, no, el camino correcto es este. Porque tienes viviendo dentro ahora al bendito sea. Y tienes al Espíritu de Santidad. La palabra dice que somos templo del Espíritu de Santidad. Dice que ya no son nuestros, este cuerpo ya no es nuestro. Dice, para que no anden en sus deleites, para que no anden en su concupiscencia, para que no anden en el pecado y la maldad. Este cuerpo ya no es de ustedes, dice. Es de Elohim. Le pertenece al Espíritu de Santidad. Y Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, a lo puro, a lo justo, a lo santo. Con eso no te quiero decir que no te van a venir pensamientos malos, te van a venir porque el diablo está ahí y tu propia carne. Pero una cosa es que las aves pasen volando y otra cosa es que hagan nido. ¿Me entendimos? Una cosa es que viene el pensamiento, tú le dices a volar, aquí no haces nido. ¿Está entendiendo? Así, sin tratar de resistirlo. Porque si tú tratas de resistirlo, te enfocas en ese pecado, luchas mucho con ese pecado y entonces cada rato estás pensando en ese pecado y cada rato tu mente subconsciente lo está trayendo. Y si otra vez vuelves y te jalan el pecado, tú le dices, no, yo en Yeshua no peco. Él vive en mí, Yeshua en mí no peca, el Espíritu de Santidad mora en mí.
Esto no es religiosidad, esto es algo práctico y verdadero que sucede en nuestro interior. Porque todo lo que tengas en el interior te va a reflejar en el exterior. Y todo lo que tú haces, lo que yo hago, lo que vives, tu vida que estás viviendo es el reflejo de lo que está dentro. ¿Sí? Si yo quiero hacer lo malo de cualquier manera, pero yo digo, no, yo no voy a ser guiado ni dirigido por mi carne ni por mi maldad, yo no soy guiado. En mí vive Yeshua y yo solamente sigo lo bueno, lo justo, lo que a él le agrada. Así de sencillo, ¿me entienden? Y el diablo es aferrado, los demonios se aferran, no crean que lo van a dejar. Toda la vida usted va a estar con esto, con estos mensajes. No va a poder deshacerse fácilmente de todos los mensajes, porque van a estar llegando. Lo único que tienen no es no enfocarse, no ponerle atención. ¿Sabes qué? No, lo resisto y no es mío esto. Vamos, esto no es mío. Porque es la verdad. Solamente que si quieras estar en eso. Solamente que si quieras acariciar el pecado. Entonces ya no es algo que fue nada más fortuito. ¿Me explico? Por eso dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo. En otras palabras, ya tomó el diablo a esa persona, por eso lo practica. ¿Qué tiene que hacer la persona? Arrepentirse, convertirse, pedirle al Señor que lo libere. Y hacer uso de estas herramientas que te doy. Sí, porque vienen aquí la palabra, pero hay que explicar cómo se usan estas herramientas. Si yo te doy un martillo y tú no lo sabes usar, en lugar de darle al clavo te vas a dar en el dedo. Tengo que dar cosas prácticas, no religiosidad, porque eso no te libra. Hay gente que está lucha y no lo libra. ¿Por qué? Porque esa no es la herramienta, no es el camino, no es así. Nosotros no somos legalistas ni religiosos. Somos seres humanos. Un cuerpo de carne manejado, dirigido por un alma y un espíritu que tenemos adentro. Y lo que el espíritu y el alma coman y beban, estoy hablando espiritualmente, o lo que escuchen o lo que oigan, así se va a comportar el cuerpo físico. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Dice la palabra. Si quieres saber dónde viene, te lo voy a dar. Proverbios 23:7, anótelo nada más. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Los comportamientos, las palabras, los actos, las actitudes vienen de la mente, del alma. Entonces, ¿dónde está el asunto? La raíz está en el alma. El alma se ha alimentado por años de pecados, de culturas erróneas, de actitudes malas. El alma es como una antena que está captando todo lo que le rodea. Y en la atmósfera en la que se desenvuelva, si es una atmósfera de maldad, de pecado, así va a empezar a ser. Si no, fíjate, todo lo que veas, todo lo que escuches, y lo que piensas, obviamente, lo vas a reproducir. ¿Sí o no? Es que así es. Vas a reproducir aquello que tú has comido, por así decir. Es decir, lo que has almacenado. Y eso es lo que se va a manifestar. Una mala palabra, ¿de dónde salen? Las maldiciones, las malas palabras. ¿De dónde salen las herejías? ¿De dónde salen lo malo? Dijo Yeshua, sale del interior de tu corazón. ¿Y qué es el interior del corazón? Es el alma, el ser espiritual que tenemos. Porque nosotros tenemos un alma y esa alma es la que recibe todo del exterior. Lo mete al interior y después lo reproduce el subconsciente.
Pero ¿qué hacemos, hermanos? Escuchen, cuando ya estamos nosotros entendiendo todo esto y nos hemos arrepentido, convertido y buscado al Señor, ya tienes poder, poder espiritual. El libro de Romanos, capítulo 6, el libro de Romanos, capítulo 6, y el versículo 14, mira lo que te dice. Romanos 6, 14. Dice Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se va a enseñorear de ustedes, pues no están bajo la ley, están bajo la gracia. Amén. Ya no puede tener poder el pecado sobre sus vidas, hermanos. ¿Y por qué no puede tener poder sobre sus vidas? Porque si ya no estamos bajo esa ley, porque ahora tenemos a Yeshua en nuestro corazón, ahora somos guiados por el Espíritu de Santidad, ya no vivimos en los deseos de la carne, quiere decir entonces, el pecado ya no se enseñorea de mí, ya no es mi Señor, ya no es mi amo, el pecado ya no me gana, ya no tiene poder sobre mí, porque ahora vive en mí Yeshua. Ya la ley, refiriéndose a la ley de la palabra, ¿qué era la ley? La ley dice, ojo por ojo y diente por diente. La ley dice, si alguien hace esto malo, por ejemplo, si alguien practica brujería, decía la ley, debe de ser muerto. Morirá apedreado o apedreada. El pecado así era. Por eso decían, la paga del pecado es muerte. Pero en Yeshua ya la ley, esa ley ya no tiene poder, porque ya recibimos a Yeshua, nos perdonó, borró nuestros pecados y ya no hay consecuencias. No solamente pagó Yeshua por el pecado, sino por las consecuencias del pecado. En otras palabras, escuchen lo que le voy a decir porque está hablando el Espíritu de Santidad. Si la persona le dice que se arrepienta y no se quiere arrepentir, el Señor es el que le está hablando, le dice arrepiéntete, conviértete, porque ya está preparada la paga de ese pecado. Puede ser una enfermedad grave, puede ser un accidente, puede ser un balazo, puede ser la muerte. Pero Yahweh, Yeshua pagó por el pecado, si se arrepiente la persona, y venía una consecuencia en adelante, el Señor la borra y cambia las cosas. Ya no hay consecuencias. Si le iba a ir mal a esa persona, un accidente X, ya no, porque ahora está bajo la cobertura del Eterno. Entonces el diablo quiere hacerle daño y va y busca y le rebusca a ver si tiene pecados y ya no hay pecado. ¿Por qué? Porque fueron borrados por la sangre de Yeshua. Ya no encuentra pecado, ya no tiene un agarradero, ya su aguijón, el aguijón de la muerte ya no puede hacerle daño, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y cuando ya no hay pecado, pues ya el aguijón no te puede causar daño, ya no te puede inyectar el veneno. Ya la muerte no tiene pecado, poder sobre ti. Nos dio la vida nueva. Ahora en nosotros está el espíritu de vida. Ya no está el espíritu de muerte. ¿Por qué? En nosotros somos pecadores, pero en Yeshua ya no. Y si nosotros seguimos a Yeshua, su palabra, lo buscamos, ya no hay pecado. Y si no hay pecado, ya no hay agarradera de donde pueda venir la consecuencia, la maldad del pecado. Digo, la consecuencia, el pago que se da por el pecado. En otras palabras, el pecado cobra. Mas la dádiva de Elohim es vida eterna. Entonces el pecado cobra, pero Yahweh nos regala, dádiva quiere decir un regalo, un don, la vida eterna. Y todo por aceptar a Yeshua y decidir seguirlo. Así que el que te castiga, no, la manera de castigar de Yahweh es que quita su protección.
y el pecado mismo se la cobra. Ese es el castigo de Yahweh. Y esa es la paga del pecado. Pero supongamos, el pecado sería como el perro que tiene rabia, ¿verdad? Pero muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Sí? O sea, ya no hay efecto. Ya no puede morderte, ya no te puede transmitir la maldad, la consecuencia que te iba a hacer daño, porque ya está muerto. Dice la palabra, estamos muertos a los pecados. Ya no hay muerte, ya no existe la muerte, porque nos ha sido dada la vida misma. Yeshua es la vida. Y dice la palabra, no cualquier vida, dice vida en abundancia. Es un amor tan grande. Entender la palabra y tener estas revelaciones. Este es el nutrimento espiritual. Porque la gente quiere nutrirse por afuera primero, pero no es así. Primero es por adentro. Para que afuera se manifieste el poder de esa energía, de esa palabra. ¿Por qué crees que estamos vivos? Porque Él es la vida. Y todo se sustenta por la palabra de su poder. No estamos conectados a la luz eléctrica para tener cuerda y vivir, para tener energía, no somos recargables. No estamos conectados a un tanque de oxígeno para vivir. ¿Te das cuenta del amor del Eterno? ¿Te das cuenta que Él es la vida? Pero el pecado corta la vida. El pecado es muerte, mas la dádiva de Yahweh es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Dátelo. Con esto termino, hermanos, hermanas, esta enseñanza. Miren allá en las naciones. Recuerde, hermano, amigo, amiga. Si usted aún no conoce al Señor en su corazón, si no le ha entregado su vida, ábrale su corazón. Si ha cometido pecado, que todos hemos cometido pecado, que levante la mano el que no ha pecado, pues nadie, todos hemos pecado. Dijo Yeshua, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pues nadie, todos pecaron. Entonces, si usted está sufriendo y tiene culpabilidad, siente culpabilidad en su vida, como que remordimiento, no siente remordimiento, arrepentimiento es lo que debe de sentir. El arrepentimiento es diferente del remordimiento. El remordimiento te sientes mal, como que no hice bien, dices, y ya, te dolió, te sentiste mal y ya, y a la otra vez lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y vuelves a sentir remordimiento. Pero el arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento es, le pides perdón al Señor, a Yahweh, le dices que venga a tu corazón, y lo buscas, y te esfuerzas por no volver a cometer el mismo pecado y maldad. El arrepentimiento es arrepentirnos de lo malo, que ofendimos al Señor, el pecado es malo, ¿verdad? Nos alejamos del pecado y seguimos al Señor, eso se llama arrepentimiento. Y convertirse quiere decir realmente que hubo una transformación, que pasó de muerte a vida. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Antes estábamos muertos en vida, mas ahora tenemos el espíritu de vida en Yeshua. Una vida verdadera, y la muerte no se enseñoreará de nosotros. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, el don de Elohim, de Yahweh, es vida eterna en Yeshua. Separado de Yeshua no, en Yeshua. En Él está la vida eterna, la sanación, la sanidad, la salud, la prosperidad económica, la liberación, la protección y todo tipo de bendición. En Él. Separados de Él no.
Él es la vida eterna. Entonces, hermanos, aquí termino esta enseñanza. Espero que les sea de edificación para su vida espiritual. Vayamos creciendo todos y nos sirve porque estamos advertidos. No ande con temor de que, ay, voy a pecar, ay, que esto, el otro. No. Si usted se da cuenta que pecó, pida perdón, arrepiéntase de corazón y deje atrás ese pecado y maldad. Y si no se dio cuenta, como vimos hace rato, aunque no se haya dado cuenta del pecado, dígale, Señor, perdóname por los pecados que no sé. Inconscientemente los he cometido, perdóname. No supe, no me di cuenta, pero perdón. Aún por eso que no quise hacer voluntariamente. Entonces, el Señor es bueno y el Señor nos perdonará y nos guiará a toda verdad, a toda justicia y a la vida. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, hermanos, hermanas allá en las naciones. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.